Bueno, muy buenas tardes, jóvenes a todos. Bueno, lastimosamente creo que el anterior video no se ha grabado adecuadamente debido a que la parte del audio no se visualizaba, pero bueno, pues de todas formas vamos a volver a enviarlos esta clase. Bueno, el día de hoy vamos a hablar respecto a lo que es trauma abdominal y de tórax, ¿no? Tomando en cuenta que debemos ir hablando de lo que es trauma abdominal y de tórax, ¿ya? Siempre tomando en cuenta que las causas más importantes de lesiones, tanto en lo que es a nivel de trauma, a nivel de tórax y abdominal, termina siendo los cuadros de accidentes de tránsito, ¿no? En este punto, siempre es importante recordar algunos hechos. Por ejemplo, estamos hablando en este punto un hecho de tránsito que está a punto de suscitarse, ¿ya? El cual llega a mostrar diferentes características de un evento de gran magnitud, ¿no? En este caso, un accidente de tránsito, ¿no? Como podrán ver, es una movilidad que va viniendo a toda velocidad, pierde el control y, bueno, pues en su trayecto hace todo ese evento catastrófico, ¿no? Donde tenemos múltiples pacientes, algunos poniéndose de pie y otros poniéndose, bueno, lastimosamente en estado completamente inmóvil, ya dándonos el antecedente de que el paciente ya estaría en un estado ya de fallecimiento. Incluso este último ya se encuentra con datos de una atracción con la misma movilidad, ¿no? Una vez que evalúen esto, siempre es preguntarse cuáles son las posibles lesiones que puede llegar a tener, ¿no? Pueden ser desde lesiones osteoarticulares que ya hemos avanzado anteriormente. Podemos avanzar desde lesiones cerebrales, como ser las hemorragias, y lesiones trauma abdominales, trauma abdominal, trauma torácico. En esta primera parte vamos a hablar de lo que es el trauma torácico. El trauma torácico es un evento eh, clínico que obviamente nos va a llegar a traer diferentes tipos de circunstancias, entre ellos lesiones en partes blandas, fracturas costales en más de dos segmentos de un mismo arco costal, y en más de tres arcos costales se denomina tórax inestable o tórax batiente o bolet costal. ¿Ya? Y estas a su vez pueden llegar a tener otras complicaciones como ser el neumotórax, hemotórax, taponamiento cardíaco y entre otros. Cada uno de estos imagenológicamente puede llegar a ser descritos. Por lo tanto, vamos a empezar con lo que son las lesiones en partes blandas. Las lesiones en partes blandas generalmente están asociados a lesiones penetrantes, ¿no? Como el que estamos observando en este momento, donde dos estructuras metálicas lineales llegan a atravesar desde la parte externa hacia la parte interna. Este proceso puede llegar no solamente a producir una lesión a nivel de lo que son las partes blandas, sino a nivel de las partes óseas, incluyendo perforar lo que es las pleuras parietales viscerales, permitiendo la salida de aire hacia el espacio subcutáneo, ¿no? En este caso, recordemos que las fracturas costales entre el tercero y el séptimo arco costal habitualmente van a llegar a producir dos eventos, o bien un neumotórax, que se habla de un cuadro asociado a aire dentro de lo que es el espacio pleural, o hablar de enfisema subcutáneo, que es la salida de aire hacia el espacio subcutáneo, ¿no? Como en este caso, esta imagen corresponde a enfisema subcutáneo. Posteriormente, vamos a hablar de las lesiones esqueléticas a nivel del tórax, ¿ya? Recordemos que las lesiones esqueléticas de tórax, ¿ya? Termina siendo una de las lesiones más frecuentes en el trauma torácico, ¿ya? Y habitualmente por cada fractura costal termina produciendo una pérdida de volumen sanguíneo entre 1000 hasta 2000 ml por cada fractura costal. El diagnóstico, si bien se realiza semiológicamente a través de la palpación, pero sin embargo la imagenología nos permite confirmar lo que son las lesiones óseas, en este caso una discontinuidad de una superficie ósea, ¿no? Las fracturas costales ya de pronto pueden llegar a tener complicaciones de acuerdo al nivel o el nivel en el cual se ha lesionado. Entonces ahí es donde utilizamos una clasificación de las fracturas de los arcos costales. La clasificación de las fracturas de los arcos costales pueden ser superiores, medias o inferiores. Cuando hablamos de las superiores, hablamos entre la primera y la segunda costilla, ¿ya?
Estas dos primeras costillas, ya sean en el arco anterior o arco posterior, pueden llegar a asociarse a lesiones a nivel de la aorta, el árbol traqueobronquial o incluso asociándose a lesiones en la columna cervical. Ya, no se olviden eso. Sin embargo, las fracturas a nivel de los arcos costales medias, ya estamos hablando desde la tercera hasta la séptima, hasta el séptimo arco costal, ya, estos son considerados fracturas medias, ¿no? Por lo tanto, este tipo de lesiones están estrechamente asociados, como anteriormente les mencionaba, a hemotórax, a neumotórax e incluso a enfisema subcutáneo. ¿Ya? Luego, posteriormente, tenemos las fracturas inferiores. Las fracturas inferiores son aquellas que corresponden al o entre el octavo y el décimo arco costal posterior, que obviamente este arco costal posterior o estos arcos costales ya están en estrecha relación con lo que concierne a su localización. En este caso, pueden llegar a asociarse a lesiones hepáticas o lesiones esplénicas. ¿Ya? Como lo que estamos observando en este punto, observamos fracturas costales en dos segmentos, ¿ya? Y particularmente, si bien la radiografía nos permite evaluar las famosas fracturas, como en este caso, en este punto, estamos observando una fractura a nivel del cuarto, quinto y sexto arco costal, ¿ya? Ya de pronto la tomografía nos permite visualizar un panorama mucho más claro, porque ya de pronto a través de la tomografía con una reconstrucción ósea puedo permitirme visualizar las posibles lesiones adyacentes o el tipo de fractura o trayectoria, ¿no? Entonces, siempre es importante cuando observen una fractura a nivel de lo que es los arcos costales, siempre complementen con una tomografía de tórax, ¿ya? El tórax inestable, conocido también como tórax batiente o bolet costal, esta proyección radiológica, o es decir, esta entidad patológica, generalmente está asociado a fracturas de más de 3 hasta 4 arcos costales, ¿ya? Y en estos 3 o 4 arcos costales debe necesariamente tener dos segmentos en toda su longitud con solución de continuidad, ¿no? Es decir, si bien este es un arco costal fracturado, ¿no? Contamos 1, 2, 3. En uno de ellos tiene que tener más de 2 segmentos, es decir, más de 2 fragmentos fracturados de un mismo hueso, ¿no? La causa principal generalmente son lesiones de alta energía, ¿ya? Como accidentes de tránsito. Y obviamente este tipo de lesiones del tórax batiente va a mostrar un fenómeno de respiración característico que se denomina el tórax la respiración paradójica, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el bolet costal llega a producirnos una respiración bien característico conocido como la respiración paradójica. La respiración paradójica consiste en que el paciente, al momento de la inspiración, deprime la caja torácica y expande el abdomen, lo que comúnmente debería ser al revés, ¿no? En el momento de la inspiración, el paciente debería expandir la caja torácica y deprimir lo que es el abdomen, ¿no? Entonces, a esto se le conoce como respiración paradójica, ¿ya? Nos vamos a ir a otra entidad. En el tema de lo que es el tórax inestable, siempre deben complementar también con una tomografía con reconstrucción ósea, ¿ya? El neumotórax, como ustedes saben, el neumotórax es una complicación de una fractura costal, de las fracturas costales entre el tercero y el séptimo arco costal, ¿no? Obviamente, si bien el neumotórax no siempre tiene una característica traumática, ¿ya? Porque habitualmente el neumotórax también puede ser de origen iatrogénico cuando, por ejemplo, colocamos un catéter central en la subclavia, ¿ya? O cuando se hace biopsias pleurales, toracocentesis o incluso una punción aspirativa por aguja fina, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, puede ser un neumotórax espontáneo secundario a eventos patológicos secundarios como ser las bulas enfisematosas subpleurales, ¿ya? Pacientes con antecedentes de asma, EPOC o neoplasias primarias que pueden llegar a ser también neumotórax.
Pero sin embargo, el aspecto fundamental para determinar si estamos ante un neumotórax, ¿ya? De origen traumático, obviamente es el antecedente, ¿no? Donde el paciente ha tenido un evento traumático, ¿no? ¿Cuáles son los grados que vamos a ir observando? Lo primero, siempre vamos a ir visualizando la línea media clavicular. Cuando la línea media clavicular parte en la mitad, lo que es cada pulmón, pulmón derecho y izquierdo. Un evento, un neumotórax grado 1 simplemente llega en la parte periférica, ni siquiera alcanza sobre la línea media clavicular. Eso es un grado 1 de neumotórax. Un grado 2 llega por sobre lo que es la línea media clavicular, incluso atraviesa en la parte superior hacia el interior. Y un grado 3 prácticamente el pulmón o el reborde del pulmón se encuentra por dentro de la línea media clavicular. Y eso es un grado 1, ¿ya? Y esto hablamos de un grado 2 y finalmente hablamos de un grado 3, ¿ya? Entonces, esos son los 3 grados que vamos a ir a observar. ¿Cuáles son los signos radiológicos visibles en el neumotórax? La primera es la horizontalización de los arcos costales. Habitualmente tiene una trayectoria oblicua. A medida que va creciendo el área del neumotórax, estas se van a llegar a horizontalizar así. Aparte de esto, si bien los espacios intercostales se encuentran casi unidos, ¿ya? En el neumotórax generalmente van a ir a ensancharse lo que son los espacios intercostales, ¿ya? Son puntos que debemos ir destacándolo a la hora de determinar. La otra manifestación clínica es la presencia de la hiperclaridad. Por ejemplo, antes de hablar de hiperclaridad, vamos a visualizar que estoy viendo en este momento, estoy subrayando de rojo, esta corresponde al borde del pulmón. Si se dan de cuenta, miren, acá se encuentra el borde, la línea del pulmón. Por fuera de esto, ya mostramos esta imagen que se denomina la hiperclaridad del hemitórax, es decir, que se observa mucho más negro en toda esa zona. Aparte de eso, en esa zona de hiperclaridad existe una ausencia de la trama vascular, es decir, no se visualizan las estructuras vasculares, ¿ya? Y finalmente, en estos casos, dependiendo del grado, ¿ya? Cuando el grado es 3, por ejemplo, ya de pronto todas las estructuras del mediastino son desplazados hacia el lado contralateral, como en este caso la tráquea se ve desplazado hacia el lado contralateral, ¿no? Y finalmente hablamos de lo que es el aplanamiento del diafragma, que son estructuras muy importantes para poder describir lo que son los eventos patológicos, ¿no? En este caso tenemos un grado 1, donde no sobrepasa la línea media clavicular, un grado 2, donde llega sobre lo que es la línea media clavicular, y un grado 3 cuando están por dentro de la línea media clavicular. ¿Está bien? Luego hablamos del hemotórax. Al igual que en el neumotórax, el hemotórax es un trastorno, es una lesión secundaria a una fractura entre el tercero y el séptimo arco costal, ¿no? El hemotórax se define la presencia de sangre en el espacio pleural debido a un evento traumático que va a producir lesión del parénquima pulmonar, lesión de los vasos del ilio pulmonar, lesión incluso cardíaca o incluso lesión de grandes vasos que pueden llegar a producir la salida de sangre hacia el espacio pleural, produciendo el hemotórax. Habitualmente, cuando son menores a 200 ml no se visualiza ningún cambio, pero sin embargo, cuando existen un volumen superior a 200 ml o cc, lo primero que vamos a ir visualizando es la pérdida de lo que es el seno costofrénico o el ángulo costofrénico. Mayor a esto, ya se observa el famoso signo del menisco, ¿ya? El cual se caracteriza por un borramiento de lo que es el seno costofrénico y el seno cardiofrénico. Y este tipo de eventos ya equivale a una cifra superior a los 500 ml, ¿ya? Una forma de cuantificar cuánto líquido aparentemente llega a tener o cuánto sangre, ya es aplicar esta fórmula por cada espacio intercostal que cubra, ya la sangre se acumula entre 200 a 250 ml. En este caso tenemos, por ejemplo, acá 1, 2, 3,
Estaríamos hablando entre los 600 a 750 ml de sangre en el hemitórax izquierdo, ¿no? Entonces, esa es la forma de cuantificar. Cualquier pregunta, por favor, a través del Teams, siéntense con la libertad de enviarme mensajes y les respondo, ¿ya? Eso es en cuanto a lo que es el hemotórax. Luego tenemos el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es un evento secundario a un hemopericardio o un desame pericárdico que va a ocurrir en el espacio pericárdico. Es decir, que debido a que se llene de sangre o de líquido en el espacio pericárdico, esta puede llegar a producir una compresión hidrostática, ¿ya? Al corazón, produciendo esa compresión y evitando que el corazón se expanda por completo, ¿no? Y ahí es donde se va a presentar una manifestación clínica conocida como la tríada de Beck, el cual se caracteriza por hipotensión, los ruidos cardíacos velados o hipofonéticos y la distensión de las venas del cuello. Radiológicamente vamos a observar imágenes radiológicas caracterizados como el signo de la cantinflora, ¿ya? El signo de la botella de agua, tal cual están observando acá, ¿ya? En algunos casos va a producir un aumento del diámetro de tamaño del corazón, como podrán ver en este caso, miren, acá observamos el famoso signo de la cantinflora, ¿ya? Y obviamente vemos el aumento del tamaño del corazón. Y a la par vamos a evidenciar el aumento del diámetro transversal mayor del corazón. Esos son los signos radiológicos que vamos a ir visualizando en lo que es en el taponamiento cardíaco que obviamente se diagnostica clínicamente, ¿no? A través de la tríada de Beck, ¿ya? La ecocardiografía, en cuanto a lo que es el taponamiento cardíaco, nos permite cuantificar cuánto es el volumen sistólico eyectado por cada ventrículo. Y obviamente esto nos va a permitir cuantificar cuánta restricción tiene el paciente, ¿ya? Ahora hablemos del trauma abdominal. Los traumas abdominales, ¿ya? Son aquellos que están estrechamente relacionados con eventos no solamente de origen abierta o cerrado. En este caso vamos a hablar del traumatismo abdominal, puede ser cerrado y un trauma abdominal penetrante o abierto, ¿no? Tomando en cuenta que los traumas abdominales cerrados corresponden a 2/3 de la mayor parte de las lesiones, ¿no? Y esto generalmente son secundarios a una compresión de una fuerza de desaceleración que ocurre durante eventos de accidentes de tránsitos que van a estar asociados en algunos casos por fracturas costales o fracturas pélvicas, ¿ya? Sin embargo, los traumas abdominales de origen penetrante, ¿ya? Simplemente van a ser aquellos que van a ingresar desde afuera hacia adentro. En este caso hablamos por arma de fuego, objetos punzocortantes, ¿no? Estas van a llegar a producir lesiones hepáticas, esplénicas, intestinales, renales o incluso vesicales. En este caso, lo primero que vamos a ir haciendo es el protocolo FAST. El protocolo FAST en 1995 se implementa por Grace Osinski ya como un medio de diagnóstico rápido y eficaz ante otros estudios como el lavado peritoneal diagnóstica y la tomografía. Que estos, por ejemplo, por ser de origen, por ser de origen radiante o ya de pronto por ser de característica invasiva, no se podían repetir. Y ahí es donde el protocolo FAST, a través de la ecografía, ha dado una posibilidad de diagnosticar cuantas veces queramos lo que son la presencia de líquido libre intraabdominal en condiciones de traumas, ¿no? Hoy en día no solamente se utiliza en condiciones de traumatismos, también se utiliza en enfermedades agudas como ser la peritonitis o la apendicitis, el embarazo ectópico, en enfermedades crónicas como la cirrosis hepática, hipertensión portal, que va a estar fundamentalmente asociado a acumulación de líquido acítico, ¿no? El protocolo FAST permite detectar líquido libre intraabdominal ya en los espacios virtuales conocidos. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es el espacio hepatorrenal o de Morrison, el espacio esplenorenal o de Collier, los espacios parietocólicos bilaterales izquierda y derecha, los espacios pélvicos, en este caso el espacio de Retzius y el espacio de Douglas. El espacio pericárdico y el espacio pleural son espacios que lo vamos a encontrar en la cavidad torácica. La ecografía tiene una sensibilidad
que incluso puede detectar cantidad de líquido menores a 70 ml, es decir, entre 30 y 70 ml fácilmente podemos visualizarlos. Ya es el umbral de detección del líquido. Como podrán ver acá, la ecografía es un procedimiento rápido, no invasivo, de bajo costo, no produce radiación, es una sensibilidad alta y incluso puede repetirse cuantas veces queramos. Sin embargo, frente a esto, la tomografía es un estudio de tiempo medio, ya no invasivo, el costo es alto, expone a radiación, una sensibilidad alta y no se puede repetir debido a su alto costo y a su característica de radiación. El lavado peritoneal diagnóstico generalmente es un procedimiento que tiene, bueno, en realidad es un procedimiento rápido, pero generalmente su principal contraindicación o su principal deficiencia o desventaja es que es un procedimiento invasivo. Nos provee un costo medio, ¿ya? Tiene una exposición a la radiación negativa, una sensibilidad alta, pero tampoco debido a su condición de invasivo, no se puede repetir cuantas veces sea necesario. Por eso es que hoy en día el protocolo FAST termina siendo uno de los estudios más sofisticados y mucho más sensibles en la aplicación, ¿no? El protocolo FAST consiste en realizar al paciente hacer una evaluación con un transductor convexo de 3.5 MHz y esto obviamente vamos a realizarlo al paciente en decúbito supino, ya haciéndole una proyección, ya sea cortes longitudinales y cortes transversales siempre, ya, y evitar que ponerle sonda vesical, ya que la vejiga termina siendo una ventana ecográfica que a través de él vamos a poder observar los espacios peritoneales pélvicos, ¿no? En primer lugar vamos a ver el espacio renal o espacio hepatorrenal o la fosa de Morrison. El espacio hepatorrenal es un espacio virtual localizado entre el hígado y el riñón derecho. Suficiente con eso con que sepan. Esta línea que están visualizando, que estoy mostrando con el cursor, con el cursor ya se denomina espacio de Morrison. El espacio de Morrison o hepatorrenal ya, es un espacio virtual que en condiciones normales se debe visualizar así, pero en condiciones patológicas cuando existe el líquido vamos a visualizar así, una imagen anecoica que va a llegar a producir refuerzo acústico posterior. ¿Cómo lo encontramos? Hacemos un corte longitudinal sobre la línea axilar anterior o media, ¿ya? Y haciendo un corte a la vez entre la línea axilar media y anterior sobre el reborde costal. Y en este punto es donde vamos a tocar, ¿ya? Y vamos a proyectar esta imagen. Por contraparte, en el lado izquierdo vamos a observar el espacio esplenorenal. El espacio esplenorenal o la bolsa de Collier es un espacio localizado en el hipocondrio izquierdo entre el vaso y el riñón izquierdo. En este caso, esto es el vaso y esto es el riñón izquierdo y esto es el espacio de Collier o espacio esplenorenal. Este espacio lo vamos a encontrar sobre la línea axilar posterior, como lo que estamos viendo, entre el quinto y el séptimo espacio intercostal, ¿no? Obviamente, en condiciones normales vamos a observar una línea hiperecogénica, pero sin embargo, en condiciones patológicas podemos observar una imagen así, una imagen anecoica con refuerzo acústico posterior que corresponde al líquido libre intraabdominal. Pasemos a lo siguiente, los espacios parietocólicos. Los espacios parietocólicos son aquellos espacios que se encuentran en las porciones laterales, en los flancos, en ambos flancos, los cuales se van siendo delimitados en forma externa por la pared abdominal, ¿ya? En el lado derecho, en la pared abdominal y el colon ascendente termina formando esta línea que se denomina el espacio parietocólico derecho. Y en el lado izquierdo tenemos la pared abdominal y el colon descendente llega a formar el espacio parietocólico izquierdo, ¿ya? Los espacios pélvicos. Los espacios pélvicos son diferentes en el varón y en la mujer, obviamente debido a su composición anatómica, ¿no? Sabemos que esto, por ejemplo, es en el varón, hacemos un corte longitudinal, por delante vamos a ver lo que es la vejiga y por detrás básicamente ya vamos a observar lo que es el recto. Esta línea que estoy delimitando se llama el espacio recto vesical. Vejiga,
recto, ¿no? Por eso se llama recto vesical o espacio de Retzius. Perdón que escriba así, Retzius. ¿Ya? El espacio de Retzius. Sin embargo, en las damas, ya la estructura anatómica difiere, porque por delante vamos a tener la vejiga, como al igual que en el varón, pero por detrás de la vejiga ya tenemos esta estructura que corresponde al útero, ¿ya? Al útero, la vejiga, ¿ya? Y recién por detrás de esta tenemos lo que es el recto, ¿no? En este caso, este espacio que estoy delimitando, estoy resaltando, corresponde al espacio recto uterino, o también denominado el espacio de Douglas, ¿ya? Entonces, esos son los espacios que habitualmente vamos a visualizar. Y ahora hablemos del espacio pericárdico. El espacio pericárdico lo vamos a encontrar a nivel de epigastrio, por debajo de lo que es la apófisis sifoides, ¿ya? Y esto lo vamos a observar a través de un transductor sectorial, haciendo una proyección más craneal, como lo que están observando. En este caso, vamos a hacer, por ejemplo, acá, proyectar la imagen del corazón con las 4 cavidades y por fuera no se visualiza ninguna imagen adyacente. Pero, sin embargo, en este otro corte podemos visualizar que delimitamos el corazón, y estas son las 4 cavidades, ¿ya? Y acá por fuera, en toda esta zona, estamos observando una imagen anecoica que le va a llegar a producir refuerzo acústico posterior. Por lo tanto, a esto se le conoce como la presencia de líquido en el espacio pericárdico. Si hablamos de un evento traumático, esto corresponde a un hemopericardio, ¿ya? Y obviamente esto puede llegar a producir el famoso taponamiento cardíaco. Por último, en este caso hablamos de lo que es el espacio pleural. El espacio pleural lo vamos a encontrar sobre lo que es la línea axilar media, ¿ya? Y obviamente sobre el reborde costal. En este punto vamos a observar esta imagen que corresponde al seno costofrénico, y este es el área donde vamos a visualizar lo que es el espacio pleural, y por delante vemos al hígado y por detrás al pulmón. Y este espacio corresponde a lo que es al espacio pleural, donde se observa sangre en el espacio pleural que corresponde a un hemotórax, ¿ya? Bueno, ahora pasemos a lo que es en otros traumas. La clasificación del trauma renal, ¿ya? El trauma renal es una condición patológica donde el riñón puede llegar a sufrir desde un simple magullamiento, contusión de la corteza o del parénquima renal, hasta un trastorno que va a lesionar pedículo renal, ¿no? En este caso, la clasificación de trauma renal se la hace a través de la tomografía. Y esta se le va catalogando en un grado 1 cuando existe simplemente una contusión o un magullamiento del parénquima renal, donde va a observarse un pequeño hematoma subcapsular. Un grado 2 ya existe una laceración del parénquima que se dirige hacia la corteza renal y además asociado a un hematoma perirenal pequeño, ¿ya? Un grado 3 ya se tiene una laceración del parénquima, la corteza, y que va guiándose hacia la médula renal. Es una laceración mucho más de mayor magnitud. Y en este caso ya contamos con un hematoma retroperitoneal, ¿ya? Y un grado 4 tenemos una laceración del parénquima renal con extensión hacia el sistema colector, ¿no? Hacia las calcis o pelvis renal, ¿no? Y formando incluso un gran hematoma retroperitoneal. Y un grado 5 tiene múltiples laceraciones de diferentes grados, pero fundamentalmente esta va a existir una avulsión o la asociación de una sección de lo que es el pedículo renal, que está formado por la arteria y la vena renal, ¿no? Y obviamente este último termina ingresando sí o sí a una nefrectomía obligatoria. Y lo último, vamos a hablar del signo en diente molar. El signo del diente molar habitualmente se da en condiciones, por ejemplo, si el paciente durante su transporte, durante la conducción, se encontraba con vejiga llena, y esto al chocar contra el volante, obviamente lo que va a producir es una ruptura extraperitoneal de vejiga. Esta ruptura extraperitoneal de vejiga, tanto tomográficamente o radiológicamente, vamos a mostrar un signo característico conocido como el signo en diente molar.
Esto que están viendo en el centro corresponde a lo que es la vejiga y todo lo que se encuentra alrededor es la orina que se ha extravasado. En este punto, en una radiografía de igual forma, vamos a dibujar una imagen conocida como el signo en diente molar, ¿no? Entonces, estos son lesiones asociadas no solamente a una contusión externa a nivel del hipogastrio, también puede estar asociado a posibles fracturas a nivel de pelvis, como lo que estamos observando acá, a nivel del hueso ilíaco, ¿ya? Y a nivel de lo que es el isquion y el pubis, ¿no? Que son lesiones que pueden estar o que se asocian a lesiones vesicales produciendo lo que es la ruptura extraperitoneal de vejiga. ¿Está bien? Entonces, eso es la clase que corresponde al día de hoy. Por favor, cualquier pregunta que tengan, envíenlo al Teams. Muchas gracias y buenas tardes.